5. Nosotros ahora te vamos a hacer una invitación para un espectáculo que tendrá su estreno el próximo sábado 4 y estamos hablando de Hambrientos de Infinito. Y para hablar acerca de este espectáculo es que recibimos a Federico Martínez, director y dramaturgo, y también a Bernardo Scorzo, que es actor perteneciente a esta obra. Bienvenidos, un placer que nos acompañen. Gracias. Gracias por venir y además a días del estreno, porque estábamos hablando de que este próximo sábado, recordar entonces que se estarán presentando en la Sala Espacio Palermo, estarán estrenando este espectáculo que va los sábados y los domingos. Exacto. Bueno, pero contar un poquito a la gente de qué trata este Hambrientos de Infinito, que según tengo entendido es una obra que está inspirada en el universo poético de Julio Inverso. Sí, exacto. Este año se cumplen 60 años del aniversario de Inverso y una de las búsquedas de Ciclón Teatro era homenajearlo, entonces nos mandamos en esta aventura. La obra va desde el 1986 hasta el presente y recorre distintos personajes y un poco la vida de Inverso también, ficcionada obviamente entre los personajes de él. Y en el caso tuyo, Bernardo, ¿qué personaje es el que estás interpretando? Bueno, mi personaje es Julián, que es el personaje inspirado en Julio, digamos. Ajá. O sea, reúne como su experiencia, su vida, su biografía y a la vez lo que él escribía sobre sí mismo en su literatura, que él se ficcionaba a sí mismo. Entonces Julián está inspirado en las cosas que le pasaron a Julio y las cosas en las que Julio escribía sobre sí mismo también en su propia obra. Ahora, ¿cómo surge, te pregunto a ti, Federico, como director y como dramaturgo, la idea de poder hacer justamente esta obra, Hambrientos de Infinito, basado en lo que nos decía Bernardo, la obra de Julio Inverso, que además un personaje con una vida muy intensa, ¿no? Sí. Y su obra lo refleja. Sí, hubo dos partes ahí. Una fue que el año pasado estrenamos Marosa, sobre Marosa y Giorgio, entonces a través de Marosa fue que yo llego a Julio. Y bueno, hablando con los actores, a ver qué temas les interesaría tocar y eso, lo de Julio está muy vigente, tanto política como socialmente. Hay muchas cosas de los 90, de cuando él escribe, como la mayor cantidad de su obra, que hoy están muy parecidas. Entonces era como hablar del pasado, pero también hablar del presente. Entonces eso fue un poco la llama que inició el proyecto. Y para este proyecto, cuando en tu caso, Bernardo, te llaman, te incorporan, te hablan de la idea, ¿desde el principio te gustó? ¿Dijiste que sí? ¿Dudaste? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, yo conocí a Julio porque también formé parte del proceso de Marosa del año pasado, entonces ahí entré en el universo de Julio Inverso, empecé a leer su literatura y me pareció fascinante por esto que decía Fede de la vigencia que tienen sus textos hoy en día. ¿Por qué cuando hablamos de la vigencia? Para explicar un poco y ejemplificar. Creo ¿Qué que temas trata Julio que son vigentes hoy por hoy a pesar del paso de los años? Lo político y lo social, como decía Fede, como sensaciones muy parecidas en lo político y lo social a los 90, pero a mí particularmente como la vigencia que yo le encuentro desde en mi experiencia es como la sensación de la juventud queriendo como cambiar la realidad. Ajá. Y esa emoción de la juventud de vivir las cosas a pleno y de aferrarse con mucha pasión a lo que te está pasando y eso como exprimirlo, esa sensación de como si el mundo se acabara hoy, que es algo que siento que es muy propio de una etapa de la vida que muy joven, digamos. Eso es algo que para mí... Continúa. ¿Ves como, ahí ves parte de esa vigencia de la cual estaban haciendo referencia. Exacto. Si yo como joven leo a Julio, digo, claro, esto lo estaba viendo él seguramente a los 30 y yo cerca de los 30 estoy viviendo emociones muy parecidas. Y entonces, ¿eso también fue lo que te hizo decir, sí, no dudo, voy por esto? Sí, fue como leer a un amigo, no sé, en ese sentido era... Esa cercanía. Sí. Esa cercanía. Y en el caso tuyo... Federico, también el hecho de poder escribir, de poder hacer un espectáculo que además cuenta con el fortalecimiento de las artes, ¿no? Sí. Lo cual no es menor. El apoyo, digo. Exacto, fue apoyado ahora en el último llamado, lo que está buenísimo porque realmente nos permite como trabajar desde otro lugar el proyecto. Y a mí lo que me pasa un poco también es eso, ¿no? Como leerlo era como leer a un amigo, como a un conocido que hace tiempo que no ves y encontrás una carta y lo volvés a leer en ese momento. Sí. Eso es fascinante. Eso es importante. Y también eso imagino que trasciende y sucede al espectador, ¿no? Al que esté viviendo este arte vivo que es el propio teatro. Sí, es como una forma de comunicar también con él desde otro lado, ¿no? Verlo plasmado en escena, para mí enriquece mucho y te da muchas más ganas de leerlo. Me parece que ese es como el fin. ¿Lo ves, Fede, como una puerta para también conocer un poco más esta obra, digo, una puerta que se abre para conocer un poquito más a Julio y al trabajo que él ha realizado? Exactamente. Bueno, eso sería maravilloso, sí, ¿no? Sería Esa parte que se conjuga y que una cosa
le dé lugar a la otra. Vamos a invitar entonces, porque hablábamos de que el próximo sábado es el estreno, Sí. pero se estarán presentando los sábados y los domingos, como decíamos, en Espacio Palermo, el sábado 4, el 11 y el 18 a las 21 Sí. horas. Y atención, porque los domingos van el 5 y el 19. El 12 no, así que tengan cuidado. Y es a las 19 horas los Exacto. domingos. Perfecto. Y como les decíamos, se van a estar presentando en Espacio Palermo. Ahí vemos el flyer de este Hambrientos de Infinito, además con un nombre que como Con que fuerza, atrae, es sí. como fuerte, intenso. Como Sí, justamente como Julio. los presentan a Julio, ni Exacto. más ni menos. Les decíamos que en el caso de querer reservar las entradas, lo pueden hacer a través del 098-133-487. 098-133-487. Chiquilines, agradecerles nuevamente que a días del estreno hayan tenido la referencia de venir aquí a contarnos y a invitarnos a estos Hambrientos de Infinito y bueno, desearles que sea un disfrute, porque el éxito ya está asegurado Bueno, con muchas esas ganas gracias. y esa impronta que ustedes le dejan, ¿eh? Así que Muchas muchas gracias. Gracias a A ti. ustedes. De verdad.